buenas noches. Los jueves le corresponde a Costa del Sol, si puede, Podemos, estar con todos ustedes a través del programa Hablemos Claro. Con nosotros se encuentra Vicky. Buenas noches, Vicky. Buenas noches, Pepe. Hoy no puedo hacer la presentación de José, de Cata, porque está con ocupaciones tanto institucionales como personales. Lo tendremos la semana próxima. Pero sí está Manuel Martínez. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Pepe. Manuel es secretario de Organización y Participación del Grupo Podemos. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comenzar con el triste acontecimiento que ocurrió la semana pasada, concretamente en París. El atentado terrorista del mundo extremista musulmán. Vicky y Manuel, ¿qué nos podéis decir? Pues sí, Pepe, te podemos decir que, bueno, en primer lugar, desde tanto de Podemos como de Costa del Sol, si puede, nosotros y nosotras condenamos este acto terrorista que tan desgraciadas muertes ha causado, que creo que son unas 120 aproximadamente y muchísimos heridos. No hemos de olvidar también las muertes ocurridas el día anterior, justamente en Beirut, también hubo unos ataques, y por supuesto los que día tras día, que tampoco hay que olvidar las muertes y las casualidades de esta guerra tan injusta que está ocurriendo en Siria y de todos sus ciudadanos, ¿no? que están huyendo de sus hogares, abandonándolo todo y en busca de refugio, ¿no? Esa es la vida con la que se encuentran todos. En todo y además gente inocente, gente totalmente que no participa ni en política, ni en historia, ni nada. Claro, recordemos que tenemos a gente, a sirios, que son de clase media, que han podido huir a Europa, pagando creo que unos precios entre 13.000 euros por familia, si no me equivoco, y muchos de ellos han muerto en el mar Mediterráneo. Eso está ocurriendo cada día. Y luego tenemos a la población siria mucho menos afortunada, que está o bien en campos refugiados en Jordania o en Irak, incluso hay muchísimos en Irak, y que no tienen escapatoria. Ellos tienen que día a día enfrentarse con la guerra que hay. Yo opino, Manuel, me dejáis que opine un poquito nada más. Yo opino que lo que no puede Occidente es leerle la cartilla a Oriente cuando ellos tienen su forma de vivir, su statu quo, etcétera, etcétera, y no invadir y decir, sed igual que nosotros. Eso no puede ser. Sí, hombre, cuéntanos, Manuel. No, hombre, es que como tú bien dices, es que esto no es una cuestión tampoco de religiones ni de civilizaciones que evidentemente son diferentes, ¿no? Pero que aquí hay otra serie de intereses que se solapan y que son los que en realidad los que están en cuestión. O sea, a mí me gusta, yo siempre me gusta hacer una metáfora, que es que, digo, si tú tienes ubicado un pirómano y sabes que lo es, y sabes que lo que va a hacer, lo que no puedes hacer es ir, darle gasolina, darle cerilla, dejarlo en un bosque y luego echarte las manos a la cabeza si le metes fuego. También hay que pensar que precisamente si luego resulta que es que ese bosque era de un amigo tuyo y lo que quería era recalificarlo y ponerte a construir allí viviendas de lujo, pues a lo mejor empieza a tener un poco más de sentido. Con esto que vengo a decir, que evidentemente el terrorismo yihadista es un grave problema que tenemos que atajar, pero hay que atajarlo desde la responsabilidad y desde alejándonos de la hipocresía que tienen los países occidentales. La solución a los problemas no es bombardear como están haciendo. Bueno, la prueba fue en Irak, que se pusieron a bombardear y lo que consiguieron, entraron y lo que consiguieron fue desmantelar el ejército iraquí y dejar todo el armamento que tenía Irak y todos los militares que tenía, ahora englobando las filas del Daesh y es el armamento que tiene, y accediendo a los pozos petrolíferos que son los que lo financian hoy. Y bueno, en la realidad actual que tenemos, pues tenemos los orígenes del Daesh. ¿Cuáles son? Pues vienen de esa intervención en Irak, que recordemos también que fue con mentiras, que fue con la excusa de que había más masiva, y ahora han terminado pidiendo perdón todos. Estamos esperando a que el señor Aznar lo pida también, pero los orígenes son los que han financiado al Daesh han sido los estados occidentales que le han dado financiación, le han dado adiestramiento, ¿vale?
que le venden armas y venden armas a países que son dictaduras teocráticas sanguinarias también. El petróleo de esa zona ya lo controla Estados Unidos, son claro, compañías de Estados Unidos. La cuestión es que eso, que no podemos ser hipócritas de decir, hombre, evidentemente los asesinos y los responsables y a los que hay que eliminar son los terroristas yihadistas del Daesh, pero que evidentemente Occidente tiene una responsabilidad muy grande. Por eso podemos plantear ha sacado hace poco 7 medidas para combatir el terrorismo que se ponen en una posición que se distancia de los demás en el sentido de que es una actitud responsable. O sea, esto no lo podemos ir a bombardear. Que recordemos, vamos, Francia lo primero que hace se va a bombardear Raqqa, que dicen que es un bastión pero recordemos que Raqqa es una ciudad de 300.000 habitantes donde hay muchísimos civiles que están allí sufriendo la opresión del terrorismo islámico y que también son víctimas de... Entonces, en ese sentido podemos... Pero Manuel, eso allí se da casi diariamente. Claro. Allí eso de morir gente inocente casi diariamente. Claro, deberíamos hacer un ejercicio de empatía y en este sentido también romper una lanza, como ha dicho mi compañera Victoria, en favor de los refugiados y que en realidad, o sea, vamos a ver, esto que ha vivido, este hecho desgraciado que ha vivido París el otro día y que bueno, nosotros hemos tenido la desgracia de vivirlo en su día también con los atentados del 11M, esto allí es una realidad diaria. Esto es, o sea, si nos solidarizamos y nos entristecemos y nos compungimos por lo que ha ocurrido, podríamos hacer un ejercicio de abstracción y pensar que esto allí, estas personas lo están viviendo día a día. Por eso tampoco podemos criminalizarlas y decir, no, es que estas personas vienen viviendo de esta desgracia que se vivió el otro día en París, que le viven a diario. Recordemos, el 27, en este conflicto fue esto en Siria ya más de 300.000 personas y el 27% de ellas son niños pequeños. Ya, lo que pasa es que Occidente debería, una opinión muy personal, ¿no? Debería, en vez de entrar con el tema de las armas, a través de proyectos económicos que crezcan en esas ciudades de orígenes, esos pueblos de orígenes, para que no tengan por qué tener que salir corriendo por muchas cosas. Aparte de la guerra, es por la cuestión económica también, porque ahí están pasándolo muy mal, ¿no? Si Occidente, el dinero que emplea en otros temas, lo empleara en esto. Pero claro, ese es un tema muy complejo. Sí, pero lo que ocurre es que hay muchísimos intereses creados. A mí todo esto me retrocede a justamente el September 11, que yo estaba en Estados Unidos y yo recuerdo esa mañana cuando me levanté de mi casa para ir a trabajar, eran las 8 menos cuarto de la mañana, si no me equivoco, y ocurrió los atentados de septiembre. Sí. Y luego todo el mecanismo que se formó para sembrar ese odio entre la población hacia los musulmanes, porque era un montaje para poder luego justificar un ataque a Irak y a Afganistán. Y al revés también, porque aquí la religión tiene mucho que ver. Sí, evidentemente. Por ejemplo, la comedura de coco del mundo musulmán, claro, en el tema de la religión, bueno, claro, llegan... Pero ves que precisamente respuestas como esta, de una intervención militar masiva, de bombardeos, lo que hacen es alentar los argumentos de estos criminales. O sea, en realidad ellos lo que quieren es fomentar terror e incluso defender entre los suyos como Occidente es el demonio. Claro, y evidentemente reacciones como estas lo que hacen es fomentar esto, porque no lo olvidemos. Y en realidad lo que se busca allí, porque allí lo que hay intereses económicos y geoestratégicos. O sea, por ejemplo, en Siria estaba el régimen de Bashar al-Assad, que evidentemente no será el mejor de los menos de los regímenes del mundo, pero que en comparación con otros regímenes de la zona está a años luz, porque recordemos, Arabia Saudita es una dictadura teocrática sanguinaria que todos los años decapita más de 400 personas. O sea, que es que está a la altura del Daesh. Y esos son aliados y a eso se le vende armas y eso se está permitiendo que ahora bombardee Yemen y eso no pasa nada. Sin embargo, un régimen como el del Bashar al-Assad, que es incómodo, se busca cualquier excusa, porque en realidad lo que buscan es excusa. Bueno, hoy mismo he visto un artículo en el que Obama, sin ningún tipo de complejo y sin pudor, dice que es que la solución al conflicto sirio, mientras se mantenga Bashar al-Assad, o sea,
que el problema es Bachar al-Assad y hasta que no se vaya, hombre, Bachar al-Assad será un problema posterior, pero evidentemente aquí de lo que estamos hablando es que los terroristas yihadistas, sin embargo, evidentemente, ellos no tienen ningún reparo en ocultar cuáles son sus verdaderos intereses. Ya, pero lo que no puede es un país o un conjunto de países como es Europa, el mundo occidental, es llevarle su forma de vivir, de tal, a otro país que tiene su estilo, tiene su idiosincrasia, claro. y es siempre un fracaso. Claro, por eso se ha llegado a esta siempre situación. Pero en fin, no obstante, ¿a ustedes qué pensáis? Por ejemplo, en España vive cerca de 1 millón de musulmanes, cerca de 1 millón. ¿Qué pensáis de ese tema? En los comportamientos son buenos, pero no olvidemos que en el 11M hubo cerca de 200 muertos y fue provocado también por gente de extremistas, ¿de acuerdo? Pero el mundo musulmán. Eso es una realidad, que está ahí. En fin, ¿la gente en España puede estar tranquila, en vuestra opinión? Hombre, en estos momentos no podemos estar tranquilos, yo creo que tenemos que estar en alerta y yo no creo que el problema sea la población musulmana de España. Evidentemente vemos tras atentado que siempre son células que se forman y determinadas personas que no necesariamente vengan o provengan de España, sino que pueden venir de cualquier otro país, Francia, Bélgica, y bueno, pues plantar una bomba, ¿no? De todas formas, yo realmente no creo que la población musulmana sus comportamientos son buenos. La religión musulmana, de hecho, proclama paz y respeto. Quiero decir que no es el problema el ser musulmano, es ciertas... Por ejemplo, en Marbella hay un número importante de musulmanes, ¿no? Y efectivamente el día a día, porque si las actuaciones no fueran positivas, ya estaría la prensa diciéndolo, eso. Y sin embargo, todo hay que decir, están de alguna manera integrados en nuestro, a excepción del mundo del tema religión, pero en fin, cada uno tiene su religión o no tiene religión, en fin, cada cual, que vivimos en un país totalmente, por lo menos intentamos de que sea libre. En esta cuestión no deberíamos porque evidentemente que hay una cuestión religiosa, pero es más una excusa que un motivo. No deberíamos de olvidar que probablemente el 99,9% de las víctimas del terrorismo yihadista son musulmanes. Son musulmanes de aquella zona, que son los que sufren a diario su bombardeo. O sea, con lo cual, y tampoco, o sea, en realidad el terrorismo lo hacen los terroristas, da igual de la religión que sea. Y siempre se utiliza, parece que hay una asociación siempre con el Islam, con esta interpretación del Corán tan radical y eso, y hay países musulmanes en el mundo que son democracias reconocidas. Está en Turquía hay un globo de culturas que viven en total, en Indonesia, o sea, evidentemente luego hay países como Arabia Saudita, que misteriosamente a esa no se lo critican, que sí son, se mueven, que la cuestión no es tanto los musulmanes o los cristianos, son cuestiones concretas, pero no, está totalmente sesgada esta identificación de los musulmanes con el terrorismo, cuando la inmensa mayoría, en el mundo habrá no sé cuántos miles de millones de musulmanes habrá, y estamos hablando de que se estima a lo mejor que el ejército del Daesh son unas 20.000 personas, o sea, en proporción a lo que son los musulmanes en el mundo, es una... Lo que pasa es que evidentemente también hay un interés determinado, porque además ahora vemos con lo que el pacto yihadista bajo mi punto de vista mal llamado, lo que se busca es otra vez una excusa que ahora con el terror que se ha infundido en la población y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, yo ahora le hago un pequeño recorte de libertades más y ahora le intervengo la solución no es esa, evidentemente, y con esto termino un poco. Evidentemente, porque hay muchas personas por ahí que estoy escuchando comentarios simplistas de decir, no, si os parece, nos ponemos a hablar con los terroristas. No, nadie está hablando de eso. Evidentemente a los terroristas no se le puede, a personas que tienen esta visión no se le puede combatir hablando con ellos, porque no hay nada que hablar con ellos. Pero creo yo que no parece descabellado decir, oye, mira, si antes de combatirte
dejo de comprarte petróleo, dejo de venderte armas, dejo de comprarte obras de arte y dejo de financiarte. Igual creo yo que será un poquito más fácil vencerte. Lo pensarían. Igual es un poquito más fácil. Bueno, pues vamos a nuestro terreno. A lo más cercano. Que espero que se viva con normalidad, no solo en nuestro país, sino en el resto de Europa, del mundo, ¿no? Es tan difícil eso, pero bueno. Voy a hablar sobre el tema, surgió la cuestión del consumo de teléfono móvil, y la Delegación de Hacienda dio a conocer una factura de creo que 14.000 euros, bueno, en un mes por un concejal, concretamente el concejal delegado que fue de Juventud y Fiesta. Este tema podemos, primero, ¿qué opina y en vuestra opinión qué solución se le puede dar a este tema o qué decisión se le puede dar a este tema? Bueno, en nuestra opinión, evidentemente estamos en contra de cualquier uso negativo, o sea, de un gasto, de un despilfarro de lo que es el dinero de todos y de todas. Esto evidentemente es una muestra de que alguien ha utilizado un teléfono institucional no para hacer llamadas relativas a su trabajo, sino, en fin, 14.600 euros creo que han sido en un mes, pues da mucho que hablar, ¿no? Sí, ha salido un artículo aparentemente en el que se excusa, se muestra la factura y se excusa el concejal. ¿Tú has visto la factura, Vicky? No la he visto, pero sí que se ha presentado y es así, es de 14.600 y pico euros, pero se excusa en que estaba de viaje en el extranjero y entonces que el roaming parece ser que fue lo que causó ese gasto extraordinario. No sé, yo pienso que si tú vas de viaje al extranjero, lo primero que haces es el teléfono, pues lo desconectas de los datos para que creo que cualquier persona lo sabe. Porque es caro, ¿no? Es caro. Exactamente, que ha sido un error, me parece un error un poco tonto, la verdad, que te puedas olvidar de algo así. O sea, que si hubiera sido personal el celular, seguro que lo desconecta. Ahí voy, que es muy torpe, ¿no? Es una torpeza demasiado inexcusable, ¿no? Y yo pienso, nosotros pensamos que esa persona como concejal, si en efecto ha incurrido en ese gasto y se prueba que es así, debe de dimitir. O sea, vuestra opinión no primero es... devolver el dinero, ante todo, esa es mi pregunta. y después dimitir, indudablemente. Sí, y Manuel, ¿qué dice ese tema? No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con ella y además nos gustaría aclarar eso porque parece que se ha dado a entender por ahí que nosotros en algún momento algunas declaraciones hemos justificado. Nosotros simplemente hemos dicho que es que aunque desde el sentido común parece que es muy evidente lo que ha ocurrido y tal, pero bueno, creo que no corresponde a nosotros dictaminar si ese gasto ha sido o se puede justificar o no. Llegado el momento cuando se pueda acreditar que evidentemente ha sido un uso fraudulento, que no está justificado, evidentemente eso tiene que tener unas consecuencias y unas responsabilidades, ya sea a la hora de devolver dinero, ya sea a la hora de dimitir, ya sea las que englobe, pero que evidentemente lo que estamos nosotros lo que estamos en contra es que, porque estamos en una política en la que todo se utiliza para atacarnos unos a otros. Lo que estamos en contra es que a la que salta la liebre todo se utiliza para atacar a uno. Vamos, aquí hay una persona que evidentemente ha tenido un gasto desproporcionado. Manuel, estamos hablando en un mes 14.000 euros. Claro. Estamos hablando de un gasto de teléfono desproporcionado, parece que es injustificable, y si evidentemente se demuestra que es así, que no hay ningún tipo de justificación, aparte de las responsabilidades que tenga, no sé, porque no soy jurista, si deriva alguna responsabilidad de devolver dinero o incluso penal, evidentemente política debería de dimitir. Pero claro, debe de descartarse absolutamente la posibilidad de que realmente haya sido, ya no un error, porque un error también, un político también tiene una responsabilidad, no se puede permitir ese tipo de errores. Pero bueno, digo yo tampoco creo que tenga justificación, pero lo que decimos es que no nos corresponde a nosotros dictaminar eso. ¿Ustedes habéis conectado con el PP para preguntarle, o pregunto? No ha surgido, la verdad, esa oportunidad. No he coincidido con el concejal, Diego. Porque es que creo, ¿no? Si no sé, creo que el PP no se ha pronunciado sobre este tema todavía. Y es que además PP también
bueno, hubo un teléfono también que se entregó de forma gratuita a una chica, bueno, de las juventudes del Partido Popular, Melania creo que se llamaba. Sí, bueno, y personas que tienen... Que no tenía por qué tenerlo, o sea, no tenía justificación alguna. Sí, personas que tenían 5 no es que no tiene por qué tenerlo, o sea, es que no tiene no lo puede tener. Claro, volvemos a la falta de respeto y al uso indebido de los fondos públicos, que al final es ahí, de ahí viene toda la corrupción y todas las cosas que, bueno, que han salido y que aún saldrán, que es por eso, la falta de respeto y de compromiso con lo público. Claro, esto, como dice Victoria, todos son problemas que derivan de entender la política y de entender las instituciones como nuestro cortijo, pero tanto unos como otros. Cuando uno quiere, el cortijo es mío y yo siembro cuando quiero y recojo cuando quiero. Incluso en este aspecto muchas veces cuando se hacen políticas para decir, no, os he hecho un parque, no, el parque no lo he hecho, a ti es el que te toca estar gestionando en ese momento, pero que el parque lo hace la institución y lo hace con el dinero de los ciudadanos, no lo ha hecho un partido otro. O sea, es toda una utilización de decir, este es mi cortijo porque... Entiende el Grupo Podemos que lo coherente sería pagar y dimitir. Sí, si no tiene ningún tipo de explicación y justificación cuando que parece que desde lo razonable no la tiene, lo coherente sería devolver el dinero y dimitir. Que yo sepa, no hay una intervención aclarando el tema, que yo sepa. Se ha pedido yo a Javier Porcuno le he oído, pedir públicamente la dimisión del concejal. Bueno, pues vamos a otro tema, la cuestión de los trabajadores. Marbella, el Ayuntamiento de Marbella tiene una plantilla enorme, 3.000 y pico de trabajadores. Eso es una señora empresa, porque es como una empresa, ¿no? No lo es, pero es como una empresa, ¿no? Pero me gustaría saber la opinión de Podemos, si ha conectado con la plantilla, con los trabajadores, ¿cuál es el punto de vista? Si están contentos, están descontentos con el actual equipo de gobierno, porque ustedes me consta que tenéis contacto con personal del ayuntamiento. ¿Cuál es el estado de cosas? ¿Cuál es el ánimo de estos trabajadores? ¿Positivo, negativo? Sí, nos hemos reunido con todos los sindicatos. Y durante esta semana y la anterior pues ha habido una serie de convocatorias a nivel del ayuntamiento, se están empezando las negociaciones y bueno, nuestra percepción de las reuniones que hemos ido manteniendo y por la asistencia que hemos tenido como oyentes a dichas convocatorias, pues nos han manifestado los trabajadores su malestar, un malestar que proviene de la falta de información que han tenido hasta ahora, porque claro, estamos en el mes de noviembre y ellos han estado pidiendo reuniones, nos consta, que nos lo han dicho, y se les ha convocado ahora, a principios de noviembre, y las cosas no parecen estar muy claras. Desde la elección del actual equipo de gobierno ahora. Entonces, un error. Están enfadados porque obviamente ha habido un compromiso preelectoral por parte del PSOE, si no me equivoco, hace 4 años, incluso ante notario firmó el compromiso de que se iba a realizar la integración, funcionalización. Entonces ahora es cierto que ha habido sorpresas, como es el tema de la anulación del PGO, que evidentemente va a afectar a las arcas del ayuntamiento. Pero hay que buscar espacio, hay que buscar tiempo para eso. No tiene nada que ver con el aspecto de que ya estaba. A ver, entiendo que el Partido Popular también en su día, antes de las elecciones municipales, hizo un uso electoralista, ¿no?, del tema y claro, los trabajadores tienen ese compromiso también firmado, pero están descontentos, ¿no?, porque no tienen las cosas muy claras, no se les está hablando claro, es lo que básicamente nos vienen a decir. Hombre, a ver, Manuel, ¿qué opina de esto? A mí para empezar me gustaría empezar rompiendo una lanza en favor del servicio público y sobre la cuestión esta que se repite recurrentemente de que el Ayuntamiento de Marbella tiene 3.000 y pico, que evidentemente es una gran empresa, pero no es cierto que tenga tantísimos trabajadores. También hay que entender que otros muchos municipios lo que tienen es externalizado un montón de servicios que aquí, por suerte, los cubre el servicio municipal. Tanto es así que en muchísimos servicios incluso hay un déficit
un déficit de trabajadores, o sea, faltarían empleados. Pero perdóname, ¿no tiene más de 3.000 trabajadores? Sí, los tiene, claro. Perdona, No, a lo que me refiero es que no es una plantilla sobredimensionada. Es verdad que es una plantilla mal estructurada, está mal repartida. Hay gente, a lo mejor hay mucha gente en algunos determinados servicios, sin embargo hay servicios como ¿qué dice? limpieza. ¿Que hay más jefe que indio? En muchos casos sí, en muchos casos sí. La realidad en el Ayuntamiento de Marbella es así. Pero yendo a la cuestión a la que íbamos Perdóname, yo tengo la copia del acuerdo de que tuvisteis los 4, la tengo, y con esta cuestión quedó claro, los 4 firmáis, de que el tema de personal se tiene que hacer una programación para poner a cada uno en su sitio. Claro. De hecho, eso no se ha hecho todavía. De hecho, nosotros venimos pidiendo durante todo este tiempo que una de las primeras, porque incluso para abordar con responsabilidad y con eso todos los procesos, el proceso de integración que se está haciendo, los procesos que están bloqueados de promoción y de funcionalización, pero también para abordar eso desde la responsabilidad de una manera por... objetiva, lo que hemos pedido es que previamente debería hacerse una consultoría de personal, una auditoría. Porque hay que analizar, hay que tener un diagnóstico del ayuntamiento y ver si qué servicios están sobredimensionados, que no, a lo mejor hay que mover gente de un lado para otro. Eso venimos pidiendo veces y tampoco... No, y que el ciudadano, tú, el otro, el de la moto, pagamos nuestros impuestos y queremos que nuestros impuestos sean bien gastados. Bien gastados, claro, de una manera eficaz. Que no, por ejemplo, lo de los 14.000 euros, me caso en Dios. Claro. Pero en el tema de personal, con una buena programación, se le busca mayor rendimiento al trabajador. No explotar, no, ni mucho menos. He dicho mayor rendimiento, habiendo una programación. Por supuesto, lo que pasa es, aquí lo que tenemos que entender es que durante todos estos años, y anteriormente con Gil y eso, es que esta cuestión se ha utilizado no para que haya una estructura eficaz, sino para tejerle desclientelares y para colocar al que a mí me viene de turno y en ese sentido van todas las líneas de lo que se está haciendo ahora. Nosotros defendemos que se desbloquee el proceso de promoción y funcionalización porque consideramos que los puestos superiores no tienen que ser, aunque la ley lo permite, que se cubran de otra manera, o de que el gobernante puede en un momento determinado decir yo pongo una persona en porque están los procesos, pero nosotros creemos firmemente en que esos son procesos que se tienen que cubrir con las dinámicas normales que ya establece la función pública y que la gente promocione y que la gente desarrolle su carrera profesional dentro de la administración por los cauces normales, cosas que ahora mismo ha estado bloqueado primero por el PP durante muchos años y ahora también parece que no se va en ese sentido. Pero en esta historia el Grupo Municipal Podemos, digo yo, ¿no?, solicitará al equipo de gobierno de que se ponga a trabajar relacionado con este tema, ¿no? Claro. Sí, estamos, claro, están en ello, están negociando con los trabajadores. Ahora mismo también ha habido una sentencia por la que el convenio colectivo también ha sufrido una caída. La sentencia, esa es otra. Claro, entonces, a nosotros lo que nos parece curioso es que por eso hacemos esta crítica también, que por desgracia, que a los trabajadores siempre les toca perder y siempre son los utilizados. Durante 8 años la alcaldesa estuvo utilizando a los trabajadores de los ALES y cada vez que se acercaba un comicio electoral venían las promesas de vamos a mejorar vuestra situación. Pero yo culpo también a los sindicatos. Porque esa sería otra cuestión. Pero evidentemente siempre el acuerdo que luego suscribimos todos los partidos surgió a raíz de que se acercaban unas elecciones municipales y son muchos votos los municipales y ahora misteriosamente también un proceso que fue un compromiso firme del equipo de gobierno también en ese sentido. Durante todos estos meses no ha habido ningún contacto, los trabajadores se quejaban constantemente de que por lo menos, no ya si se iniciaba o no, sino por lo menos decirles, oye, mira, que estamos con los vuestros, pero que tenemos otras cosas, que no lo tenemos olvidado, que lo vamos a abordar en tal mes. Pero ni siquiera eso, sin embargo ahora misteriosamente llegamos a noviembre, que las elecciones las tenemos ya a la vuelta de la esquina y se aborda el proceso. Hombre, también es verdad que se acerca la fecha límite, la fecha del 1 de enero, que es la que se fija. Pero ahora se hacen las cosas, nos da la impresión a prisa corriendo y porque al acercarse la fecha dice, coño, es que si nos metemos en esa fecha y no lo hemos abordado, quedamos en evidencia.
Pero, y lo que estamos hartos es eso, que se utilice a los trabajadores y a la población de la manera electoralista y que vayan a los vaivenes de los intereses de turno. eso. Bueno, pero la gente tiene que ser lista y saber. Claro, sí, hombre, saber sí, pero no, la gente no. Relacionado con este tema, al igual que se dice que la clase política tiene que tomar carta en el asunto, también los sindicatos tienen que solucionar sus problemas. Yo no entiendo cómo en un ayuntamiento de Marbella puede haber 11 o 12 sindicatos. ¿Divide y vencerás o qué? La verdad es que sí. ¿Qué opináis de ese tema? Sí, claro, mi percepción fue esa también. Dios mío, tantos sindicatos, ¿no? Y cada uno pues con sus diferencias. Parece que llegaron a acuerdos, pues resulta Ellos son los primeros que tienen que decir, oye, que estamos perdiendo el tiempo, vamos deberían a dejarnos de unirse, pelillo ¿verdad? a la mar y que haya 2 sindicatos, ¿no? Claro, es que si hubiera una unión sindical más fuerte, que todos estuvieran, digamos, yo entiendo que habrá muchos temas, me corregirá Manuel si me equivoco, de que todos irán a una, ¿no? En que podrán basar esa fuerza de negociación. O será también que nadie quiere ser cola de ratón y sí cabeza de león. El problema, y ahora si me permite, Sí. te voy a dar mi opinión personal. Sí, sí. ¿Vale? El problema del sindicalismo es que en realidad durante todo este tiempo, y aparte porque al sistema le interesaba, se ha transformado y se configura hoy en día hay muchos sindicatos corporativistas, sindicatos que solamente defienden los intereses de un colectivo determinado, sin entender que es que la defensa de los intereses de los trabajadores debería de ser algo colectivo, y si no es algo colectivo en el que todos defendamos los intereses de todos, Pues al final, esa gente hay que eliminarlo, porque si no va por los intereses de los trabajadores. Perdemos. No digo que no vayan por los intereses generales, pero que en momentos determinados priman determinados intereses de un colectivo determinado sobre otro. Y al final eso es lo que consigue establecer una división, cuando la percepción debería de ser decir, oye, mira, vamos a ir juntos a conseguir los grandes objetivos, y luego después ya nos ponemos a discutir si nosotros por nuestras peculiaridades determinadas pues tenemos que tener estas mejoras o otras. Eso es algo que desde mi punto de vista del sindicalismo en los últimos años no se entendió, en buena parte porque el sistema lo ha fomentado y le interesa tener a los trabajadores controlados. Aunque ya que están organizados, que lo que él desearía es que no estuvieran organizados, pero ya que están organizados, por lo menos que estén divididos. Sí. Hablando de trabajadores, la actitud es correcta en cuanto a la contratación, poco o mucho que se están haciendo en el Ayuntamiento de Marbella. ¿Es correcta el proceder del actual equipo de gobierno? Sí, bueno, el proceder de las contrataciones es correcta porque además no puede ser de otra manera. O sea, las contrataciones, exceptuando los cargos de confianza, que bueno, la ley establece que se hacen así, las nuevas contrataciones o bien están siendo de las bolsas de trabajo, o cuando se sobrepasa el volumen de la bolsa de trabajo se están reclamando al SAE, y es el SAE el que envía a los trabajadores, con lo cual en este sentido claro que se están haciendo. Otra cosa es que nosotros consideramos que en aras de la transparencia y de tener nuestra tranquilidad, que no dudamos, pero bueno, para tener una mayor seguridad, sí estaría bien que en los comités de selección y eso hubiera representación de los sindicatos y del resto de formaciones políticas. Que eso no está siendo así. Sí nos gustaría que fuese así, pero evidentemente las contrataciones se están haciendo acorde a la verdad. Y otra cuestión, a nosotros nos gustaría, ahora mismo no es posible, pero que fuéramos procediendo y evolucionando, ahora que los presupuestos son un poco menos restrictivos en ese sentido, a que se empezaran a abordar ya contrataciones a través de contrataciones más estables, a través de concursos públicos, en la que además la gente se le valoraría por los criterios de mérito, igualdad, capacidad, publicidad, que son los que deberían de regir la función pública, y que hasta ahora la ley no lo ha permitido, pero ahora empieza a ser un poco menos restrictiva. Y si apostamos, tenemos una apuesta como la nuestra, firme por lo público, nos gustaría que se empezaran a estudiar esas vías, en vez de tanta contratación temporal. O sea, que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, claro. De un tiempo a esta parte se están vertiendo determinadas críticas al Partido Socialista Obrero Español por parte del grupo Podemos, Costa del Sol si puede. ¿Esto quiere decir que de alguna manera hay un arrepentimiento el haber apoyado el tema de la investidura? Pregunta.
Buena pregunta, Pepe. No, en ningún momento nos cuestionamos que nos equivocamos, eso lo teníamos muy claro y por supuesto que es mucho mejor el apoyo a un gobierno del Partido Socialista que al Partido Popular, eso lo tenemos muy claro. Pero también es cierto, y como ya hemos repetido en muchas ocasiones, que tampoco les entregamos un cheque en blanco, es decir, cuando nosotros estamos en la oposición, aunque apoyamos la gobernabilidad del tripartito, somos oposición y como tal tenemos que criticar aquellos temas que veamos que no van acorde con lo que nosotros pensamos y ante todo siempre basándonos en el bien común de la comunidad y si se equivocan en algo lo vamos a decir, lo vamos a criticar. El fluido entre Podemos y el equipo de gobierno constante, hay buen tono. En todos los aspectos, todos los concejales, yo tuve mismamente una reunión con Victoria el lunes, un poquito haciendo un seguimiento sobre temas de rescate ciudadano, lo que se está haciendo y la verdad es que sí hay una... Voy a hablar ahora de un tema muy interesante, como saben, el día 20 de diciembre tenemos la Navidad, no, tenemos elecciones, la Navidad es 4 días después, un poquillo más y vamos con el pandero a votar, ¿eh? Bueno. Pues el día 20 tenemos las elecciones generales, elecciones importantísimas. Ahí va a estar Podemos. Me gustaría que expliquéis cuáles son, digamos, las propuestas más interesantes que irán recogidas en el programa, entiendo yo. Pero cuáles son las propuestas más interesantes que vaya a dar a conocer a los votantes y el porqué. ¿Cuáles son las propuestas de mayor interés, de mayor calado? Bueno, Pepe, hay unas 215 propuestas medidas, mejor dicho, son 215 medidas dentro del proyecto de país que propone Podemos y bueno, realmente se conglomeran en cuatro apartados diferentes. Yo voy a pasar, con tu permiso, porque obviamente de las 215 medidas, pues todas son muy interesantes, pero me gustaría resaltar unas cuantas que he marcado a modo de resumen para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan entender un poquito. A mí me resultan, ya que la pregunta va en ese hilo, ¿no?, de que resaltemos las que más nos resultan interesantes, pues a mí me ha gustado mucho el hecho de que se contempla una reducción de los tipos mínimos del IRPF, del impuesto de la renta a las personas físicas, en el cual a las rentas inferiores a 25.000 euros se suavizan los tipos y también entre los 25.000 y los 50.000 euros y se van a aumentar en las rentas superiores de 50.000 euros, que yo creo que es algo muy justo. También se plantea una declaración de las comunidades autónomas como zonas libres de fracking, que eso también es un tema de actualidad que se ha dado en las Islas Canarias, que pienso que es muy importante para evitar la protección del medio ambiente y de nuestras costas, ¿no? Por supuesto, la paralización de los desahucios, que afectan a personas de buena fe que se encuentran en situación precaria y han perdido su puesto de trabajo y no hay derecho a que pierdan su vivienda habitual, o sea que eso es algo primordial. También me gusta mucho la medida que conlleva la creación de un servicio público de derecho a la vivienda, es decir, todas las personas en este país tienen que tener un derecho a la vivienda, independientemente de la situación en la que se encuentren. O sea, no vale lo que viene en la Constitución, porque no se cumple. Exactamente, es que nos estamos basando... Otra más que me gusta mucho es el procedimiento para sancionar económicamente a entidades o a personas que posean más de 10 viviendas, que estén vacías y que no las quieren sacar al mercado. Entonces estamos hablando de personas que en muchos casos son empresas incluso que tienen un montón de viviendas que ni las venden ni las alquilan, están ahí vacías, sin uso alguno, cuando tenemos a gente que está en la calle, está siendo desahuciada con niños. Es que es un sinsentido. Y además, seguramente los propietarios de esas 10 viviendas se dan golpes de pecho los domingos en la iglesia. Y un par de ellas más, si me permites, Pepe, el suministro de los servicios básicos como son el agua, la luz, el gas. Creemos que debe ser algo garantizado a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Se deben de impedir a la suspensión del servicio a aquellas personas que
en su vivienda, en su vivienda habitual, pues lo que hemos dicho antes, que tienen una situación muy precaria, han perdido su trabajo y no pueden hacer frente al pago de esos servicios. Y de la misma forma, también el desarrollo de un plan gradual para la implantación de una jornada laboral de 35 horas, que eso va dirigido a fin de poder repartir pues el empleo, ¿no?, en nuestro país, que no hay empleo para todos, y es una medida que veo muy interesante. Vamos a ver, Manuel. Sí, a mí me gustaría añadir, porque al hilo de lo que tú has comentado, muy oportuno, que es decir, bueno, que las cosas que vienen recogidas en la Constitución que no se cumplen. Por eso desde Podemos entendemos que aquí hubo un acuerdo con la Constitución del 78 que permitió una importante evolución y progreso, pero que en ese momento haría falta eso, pero ya ha pasado mucho tiempo. Consideramos que desde la aprobación con nocturnidad y alevosía del 135, esos acuerdos constitucionales se rompieron y no tienen ningún tipo de validez, y bueno, la realidad que vivimos a diario. Por eso Podemos, su programa ronda abunda en la necesidad de un nuevo proceso constituyente en el que se aborden desde 5 perspectivas. Es necesaria una modificación de la ley. Una reforma profunda. Sí, una reforma de la ley electoral en la que haya circunscripciones por autonomía, que no se den privilegios a determinada, y que un voto, o sea, que una persona sea un voto. La independencia de la justicia, que bueno, todos vemos a diario, vemos cómo se utiliza, cómo se instrumentaliza, cómo determinadas sentencias parece que obedecen a determinados intereses. ¿Y qué me decide la ley Mordaza, la ley educación, la reforma laboral? El recorte de libertades. ¿Estáis, ustedes tocáis poder y vais a mantener esas leyes? No, por supuesto que no. O sea, nosotros nuestro programa, además Pablo Iglesias lo mencionó el otro día, que bueno, derogaremos inmediatamente, en el caso de que gobernemos, que estamos convencidos de que va a ser así, derogaremos leyes como la ley de Mordaza, las reformas laborales, incluso algunas leyes también que son restrictivas, que nos afectan en lo local porque no permiten que se desarrolle. Y medidas contra la corrupción, Pepe, porque ese es un tema... Ese era otro de los puntos de la... Hay una medida que a mí me gusta mucho, que va en el sentido de ofrecer protección laboral a aquellos empleados públicos que están comprometidos con lo público y que han denunciado casos de corrupción, y que ya hemos visto casos en los medios de comunicación que se les ha hecho la vida imposible, ¿no? Se trata de protegerlos, porque que un empleado público salga a la palestra y diga lo que ha pasado y lo que él ha visto en su departamento es de obligado cumplimiento y tiene que ser protegido. Lo que pasa es que hoy en día no lo hacen precisamente por eso, porque saben que tiene sus consecuencias. Al final, que va a salir, a los que denuncian no les va a ocurrir nada, porque ya tienen mecanismos para ello el Estado, e incluso los aforamientos y cosas de esas, y sin embargo el que denuncia, el responsable al final, el que paga el pato. En vuestra opinión, hoy ¿la justicia es verdaderamente independiente o es dependiente? En mi opinión es que es muy dependiente, es que ya tenemos muchísimos jueces que realmente están elegidos por los partidos políticos de turno y no, la justicia no, hoy por hoy Entonces no no es soy independiente. partidario de la elección por los políticos por ejemplo, Consejo de Poder Judicial, Tribunal Supremo. Evidentemente hay que reformarlo. No defendemos como ciudadanos que haya que eliminarlo, porque nos parece también una postura irresponsable. Además, los propios juristas han dicho que eso es una propuesta descabellada, pero evidentemente que necesita una reforma, porque es evidente que la justicia no es lo independiente que debería de ser en un Estado verdaderamente democrático. Yo creo que las casualidades no existen, y el hecho de que salgan sentencias justo en momentos determinados no son gratuitos, y no puede ser que lo juzguen a unos jueces que han estado afiliados a su partido. O sea, yo creo que eso no puede... ¿Tenéis cerrada en la provincia de Málaga la lista? ¿Quién la encabeza? Alberto Montero es un profesor en la Universidad de Económicas, ¿verdad, Manuel? Sí. Alberto Montero ¿Economista? es economista.
Esta tarde lo tendremos. Sí, no, lo tenemos aquí. En Marbella, en el Hotel San Cristóbal. Sí, a las 8. Que hay una tertulia, nosotros iremos a grabarlo. Sí, me gustaría, si me permites, Sí, Pepe, claro. como hemos estado hablando Sí. del programa y eso, sí me gustaría añadir que bueno, en Podemos hemos tenido una construcción participativa que también es pionera en la historia de este país, de construir el programa, y una de las fases era que incorporábamos propuestas territoriales, en las que la gente de su propio entorno, y me gustaría también que compartir aquí con los vecinos del municipio que entraron propuestas como por ejemplo, que van a leer en el programa propuestas específicas, recogidas en programa propuestas específicas que nos van a afectar como aquí, como son la construcción del segundo embalse de la Concepción, que es necesario para abastecer, y el abordar ya por una vez después de tantos años el corredor ferroviario litoral que tanta necesidad nos hace. No sé, podemos la traer recogida en la parte de la... Yo me conformo nada más que el 3 de cercanía que viniera, eso sería, pero claro, ya que una vez puesto, ¿eso lo meteréis en el programa? Sí, lo de, sí, eso va en el programa. Muy bien. Bueno, pues aquí terminamos, agradeceros como siempre el haber explicado todas estas cosas, que llegue a la ciudadanía, ustedes que estáis cercanos a la ciudadanía y que son en definitiva los que tienen que marcar la hoja de ruta, ni más ni menos. Gracias como siempre, Vicky y Manuel. Gracias a ti, Pepe. Y también a ustedes, las gracias por seguirnos. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú querías decir algo? No. Yo algo...